Pues es la primera y es una proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía y es relativa a la protección de los derechos laborales y aplicación de las cláusulas sociales en grupos de empresas adjudicatarias de servicios de emergencia 061, 112 y empresas adjudicatarias de servicios públicos. Tiene la palabra don Jesús Rodríguez González. Gracias. ¿Cómo estáis los dos Jesús? Pues, vale. Muchas gracias, señoría. Bueno, pues esta proposición ahonda quizás en una discusión que no es la primera vez que tenemos en este Parlamento, que tiene que ver con las condiciones sociales, laborales y democráticas de los trabajadores que realizan servicios para la Junta de Andalucía, servicios externalizados y que, al menos, más allá de algunas quiebras de consenso, yo creo que hay como tres ideas que sí pudieran ser de común acuerdo. Yo creo que, evidentemente, tenemos visiones distintas y mi grupo lo ha trasladado alguna vez sobre quién debe gestionar directamente los servicios públicos, pero aunque tengamos visiones distintas, yo creo que ha habido algunos momentos de acuerdo sobre tres elementos. Primero, que una externalización no debería llevar a cabo un peor servicio para la ciudadanía. La segunda, que no debería ser más costosa para las arcas públicas, una externalización, yo creo que eso también debería ser de común acuerdo. Y una tercera es que los trabajadores que trabajan de manera indirecta para la administración pública deben salvaguardar sus derechos y que el dinero público debe servir para generar empleo de calidad y que, por tanto, hay una responsabilidad subsidiaria de las administraciones públicas en que las empresas que contratan con dicha administración velen por la legalidad, por los derechos sociales, laborales y democráticos, insisto, de los trabajadores. Creo que son como tres elementos que en algunos momentos han sido de común acuerdo del conjunto de grupos. Algunas veces hemos roto ese consenso, pues se rompió con la votación sobre Ayesa, que a pesar de tener un 22% de capital público y de, bueno, realizar servicios tan extraordinariamente importantes como Seneca, bueno, pues aquí se decidió que la vulneración de derechos laborales era una cuestión privada y que había que llevarlo a los tribunales y que no había una responsabilidad pública sobre eso. Fue un momento de quiebra de ese consenso, igual que lo fueron las proposiciones no de ley del 061 y del 112, que además pedían el rescate del servicio público, y ahí, aunque fueron aprobadas mayoritariamente, el Partido Socialista no estuvo en el acuerdo. Pero, más allá de eso, creo que los discursos sobre estos tres elementos parecen que, bueno, nos retornan hacia el común acuerdo. Por ejemplo, el discurso sobre cláusulas sociales que está estableciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía, en el que nosotros también nos reconocemos. Creo que deben ser prácticas habilitadas no solo por el Gobierno de la Junta de Andalucía, sino prácticas generalizadas por el conjunto de las administraciones, y creo que hay un sentido común nuevo en la sociedad que apunta a eso, apunta a que las administraciones no pueden desentenderse de los derechos sociales y laborales de los trabajadores que prestan servicio para dichas administraciones. Entonces, bueno, creo que, retornando un poco a los consensos, también el informe del Defensor del Pueblo, justamente sobre el 061 y 112, antes de sus recomendaciones, el Defensor del Pueblo hace un extenso preámbulo que habla precisamente de las PNL que aprobamos en el Parlamento, no aplicadas, y que hablan de que en algún momento tendrá que haber criterios comunes que impidan la arbitrariedad en la externalización y la licitación pública. Yo creo que a mí me parece que eso es importante. Nuestro grupo no renuncia a que la proposición no de ley, por si acaso, quede constancia, no renuncia a que la proposición no de ley que se aprobó en el Parlamento se aplique. Es decir, a nosotros nos gustaría que el recorrido final fuera que el mandato democrático mayoritario donde se ejerce la soberanía popular, que es el Parlamento, al final se aplicara. Pero mientras tanto, mientras no se aplica, pues entendemos que al menos deberían blindarse los derechos de los trabajadores que prestan esos servicios. Justamente en un sector que es el sector del telemarketing, que es un sector quizás que representa el nuevo precariado. Es decir, si hay un nuevo tipo de fábrica que solo disciplina
ya no genera rebeldía, es solo disciplina, que genera miedo, sumisión, control de la vida de los trabajadores y demás. El sector del telemarketing tiene como todas las papeletas para ser el paradigma de nueva fábrica disciplinante, ¿no? En concreto, en la provincia de Sevilla hay 7.000 trabajadores trabajando en el telemarketing, y la empresa Conecta, que es la empresa a la que se le ha dado el servicio del 061, bueno, pues tiene como 3.000 trabajadores en esta provincia. Y tenemos varios problemas con esta empresa. El primero es que la organización del trabajo no permite la conciliación familiar. Justamente un día después de un hito histórico como fue el 8 de marzo de ayer, el Día de la Mujer Trabajadora, que llenó a las calles de dignidad feminista, hoy nos encontramos que las administraciones vuelven a adjudicar a empresas que ni siquiera tienen plan de igualdad. Y nos referimos a empresas que, que sabemos que van a trabajar al menos a 3 turnos, 24 horas, porque van a prestar el servicio de emergencia sanitaria y cuyo componente fundamental es femenino. Es decir, que no esté en la licitación la exigencia a una empresa con un tamaño como esta, que tenga un plan de igualdad para la conciliación familiar, a mí me parece sumamente grave. Y de hecho, lo que dicen las representantes sindicales es que hay muchas compañeras que al final están aceptando cobrar el finiquito y largarse por la puerta de atrás porque no pueden realizar su conciliación familiar. Bueno, pues esto podíamos haberlo advertido y prevenir, y haberlo prevenido para mantenerlo en ese tipo de cláusulas sociales que se deben ir implementando. Una empresa que además, en mitad de un conflicto laboral por el convenio, empieza a despedir masivamente a trabajadores. Bueno, yo creo que creo que sea el prototipo de empresa a la que hay que darle un servicio público esperando que cumpla los derechos sociales y laborales. Una plantilla en la que se está trabajando o se está desplazando la jornada laboral hacia las 18 horas, cobrando 18 horas, por cierto, a jornada partida, que esto empieza a ser, empieza a tener connotaciones surrealistas, por decirlo así. Y, pues donde hay ya trabajadores y trabajadoras que cobran 400 euros, pero algunos no saben cuánto van a cobrar al final de mes. Este es el tipo de empresa al que le estamos dando, nada más y nada menos que el servicio de atención de la emergencia sanitaria de Andalucía, donde corren los ansiolíticos, donde, la reconversión de contratos con más horas se reconvierte en contratos con menos horas para que la flexibilidad y el riesgo recaiga siempre sobre los trabajadores. Y en un sector que tiene abierto, ya saben ustedes, la negociación por el convenio colectivo, donde en los 2 últimos años la ausencia de convenio colectivo ha llevado a una pérdida de poder adquisitivo del 6,5%, y donde la patronal del convenio colectivo establece como previsión, como propuesta para firmarlo, que la subida salarial sea del 0,5%. ¿Me como parte de la intervención posterior? Vale. En definitiva, y para cerrar, hay 4 elementos fundamentales en la PNL, que sería el apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores, que nos parece que en este momento debería ser un gesto. Es decir, lo que están pidiendo es el cumplimiento de la legalidad, no otro tipo de cosas, la recuperación de poder adquisitivo, evidentemente, pero sobre todo el cumplimiento de la legalidad, las medidas que se puedan arbitrar desde esta administración, las que se puedan y las que estén en su competencia para intervenir en el conflicto. El desarrollo normativo, esta PNL, es decir, una iniciativa de impulso, debería servir para que al final las cláusulas sociales se vayan aplicando generalmente a todas las licitaciones y concursos. Yo creo que en eso deberíamos estar de acuerdo, porque eso sí yo creo que de común acuerdo, y nos parece un avance. Y, entre otras, el último punto, la aplicación de la subrogación al personal del 061 y de todas las medidas que aseguren que se cumplan los derechos sociales, laborales y democráticos de estos trabajadores. Muchas gracias, señoría. Gracias, señoría. La siguiente intervención ya se posiciona, ¿verdad?, con todas
enmiendas que se han presentado. Muy bien. Bueno, pues a continuación tiene la palabra en representación del Grupo Ciudadanos doña María Isabel Albás Vives. Gracias, presidente. Señorías, buenos días. En primer lugar, pues de nuevo traen a una comisión una proposición no de ley para solucionar la problemática del telemarketing 112-061. ¿Y cuál es la realidad? Pues que presentamos varias proposiciones no de ley, tanto en el Pleno de la Cámara como en diferentes comisiones, pero el Ejecutivo no ha tomado nota y ha hecho caso omiso de lo que demandábamos, que se demandaba que EPES absorbiera estos servicios de urgencias. Con respecto a los puntos que exponen esta proposición no de ley de apoyar las demandas y reivindicaciones de los trabajadores del sector del telemarketing, pues lógicamente, como no puede ser de otra manera, Ciudadanos está a favor. Está a favor de que cumplan las empresas con la legalidad laboral vigente, está a favor de apoyar esas demandas y reivindicaciones, está a favor de que realmente las condiciones laborales de estas personas, de estos trabajadores, de estas mujeres, en la mayoría, y hombres, sean realmente apoyadas y trabajen en condiciones dignas, tal y como dice la legalidad laboral vigente. Con respecto al punto 2, tomar las medidas posibles para lograr la inmediata retirada de sanciones, pues desafortunadamente sabemos y tenemos constancia de que está judicializado. Entonces, lo que nosotros realmente sí que nos gustaría es que se solucionara la situación, pero al estar judicializado creo que no tenemos competencia para decidirlo. Que si el Ejecutivo andaluz tiene a bien volverse a sentar a dialogar con estas personas para poder solucionar y que se retiren esas denuncias, pues nos parecerá estupendo, porque entendemos que aquí, en este tema en concreto, tienen mucho que decir. Con respecto al punto 3, pues hemos presentado una enmienda de sustitución que sobre todo lo que quiere decir es que la situación de subrogación del personal se acepte siempre y cuando esté recogida en el pliego de condiciones, en el pliego de contratación de las diferentes empresas que vayan a realizar el servicio. Y el punto 4, pues lógicamente adoptar de forma inmediata las medidas oportunas para exigir que las empresas adjudicatarias pues incluyan las cláusulas sociales, pues tal y como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, pues también estamos a favor, como no puede ser de otra manera. Entendemos que hemos también presentado, una enmienda en el punto 1, pero que aún así, en el hipotético caso de que no lo aceptara, sí que está, y como he dicho anteriormente, estamos de acuerdo con el planteamiento de que las condiciones laborales de los trabajadores sean las que exige la legalidad laboral vigente. Y lo que esperamos desde Ciudadanos es que se solucione una vez por todas el problema de los trabajadores y trabajadoras del telemarketing en Andalucía. Si se tiene que sentar de una vez más el Gobierno a dialogar con estos trabajadores, que lo haga, vamos, más que nada con la empresa, y que la empresa realmente trate a estos trabajadores tal y como tiene que tratarlos, conforme a la legalidad laboral vigente. Y en el caso de que no lo haga así, estas empresas reciban las sanciones pertinentes y se les retiren las adjudicaciones. Ya está, muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario del Partido Popular, doña Aránzazu Martín Moya. Gracias, señor presidente. Bueno, señoría, muy buenas tardes a todas las personas presentes. Decirle al señor portavoz de Podemos, proponente de la iniciativa, que efectivamente, ustedes plantean la protección de los derechos laborales y aplicación de las cláusulas sociales en grupos de empresas adjudicatarias, etcétera, 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 que efectivamente, como se ha dicho, no es la primera vez que se trae a comisión e incluso se ha llevado en varias ocasiones a pleno. Creo que incluso recordando en esta comisión que en una de esas ocasiones fue una iniciativa presentada por todos los grupos políticos, excepto por el Partido Socialista, y decirle que efectivamente el PP no puede estar en desacuerdo con la proposición no de ley que trae en el día de hoy. ¿Cómo va a estar el Partido Popular en desacuerdo con el respeto a los derechos de los trabajadores? ¿Cómo va a estar el Partido Popular en desacuerdo con el respeto a la legalidad vigente y cumplimiento de los convenios colectivos de derechos laborales? ¿O cómo va a estar el Partido Popular en desacuerdo en que se contemple la
tan prometida por la presidenta Susana Díaz, las cláusulas sociales, que constantemente lo ha dicho en varias ocasiones, ya no solo en su discurso de investidura, sino que efectivamente se han vuelto a comprometer en sede parlamentaria en más de una ocasión. Por supuesto que vamos a estar de acuerdo. Lo que también me gustaría decirle al señor portavoz de Podemos es que, mire, nosotros somos coherentes. Nosotros nos gusta ser coherentes y decir lo mismo aquí, en los ayuntamientos, que fuera. Y le tenemos que decir que nosotros creemos en la externalización. Efectivamente, y yo creo que incluso de sus palabras he venido a decir que efectivamente las externalizaciones no tienen por qué ser buenas. Efectivamente, las administraciones tenemos que tener cuidado, tenemos que velar, como lo debe de hacer la Junta de Andalucía, para que con esas externalizaciones se protejan también, como no puede ser de otra forma, los derechos de las personas que están trabajando en esas empresas, porque hay que reconocer el compromiso de las personas que trabajan en las empresas privadas que tienen servicios externalizados, en muchas ocasiones trabajadores mucho más comprometidos que muchos otros trabajadores, porque muchas veces saben que su trabajo depende y está dependiendo de que directamente esté en esa empresa. Trabajadores muy comprometidos y nosotros, como le digo, también tenemos que velar importantísimo por la calidad del servicio, porque aquí no nos olvidemos que cuando se externaliza un servicio, en muchas ocasiones no es que vayamos buscando el criterio economicista, lo que se va buscando es precisamente la calidad del servicio que se pretende dar. Que además, en el caso que nos ocupa, hay que hablar precisamente de la profesionalidad que tienen los trabajadores de las empresas que concretamente estamos hablando, concretamente además resaltar las de 061 y 112, así como el resto de empresas adjudicatarias, pero muy particularmente por la sensibilidad que tienen las personas del 061 y 112, porque es verdad que los que por desgracia, hemos tenido que acudir a ese tipo de emergencias, es una verdadera profesionalidad las personas que te atienden detrás de ese teléfono, que además salvan vidas con el propio teléfono. Señor portavoz de Podemos, por eso nosotros vamos a estar de acuerdo con esta proposición de ley. Nosotros, con respecto además a las cláusulas sociales, volver a recordar lo que hemos dicho. Mire, en 2012 usted no estaba aquí, pero yo se lo voy a decir, por si no lo sabe, pero yo creo que lo sabe. Al inicio de la anterior legislatura eran socios Izquierda Unida y el Partido Socialista cuando acordaron incorporar cláusulas sociales a todas las contrataciones públicas. En 2012 ya. Posteriormente lo ha hecho la presidenta de la Junta de Andalucía en abril de 2015, durante el debate de investidura, no hizo nada, y en diciembre de 2015 la presidenta de la Junta se volvió a comprometer a que durante el primer semestre de 2016 se estarían puestas en marcha estas cláusulas sociales. Bueno, pues nada de esto se ha hecho, por lo tanto nosotros, como digo, vamos a apoyar esta iniciativa. Quiero pronunciarme sobre las enmiendas que ha presentado el Partido Popular y también un poco brevemente algunas sobre la que ha presentado otro grupo para manifestarle cuál va a ser la posición del Partido Popular. Miren, yo le agradezco, si llegamos a ese tipo de acuerdo, que usted acepte las enmiendas presentadas por el Partido Popular, la número 1, incluso un punto 1 bis que hemos presentado. Por lo tanto, nosotros, evidentemente, va a tener el total apoyo. El segundo, creo que vamos a tomar algún tipo de transaccional y vamos a intentar adoptar algún tipo de transaccional como encauzar este conflicto. Señoría, vaya finalizando, por favor. Termino, señor presidente. Concretamente, con este conflicto, con esta alta conflictividad laboral o esta conflictividad laboral. Pero yo, sobre todo, quiero pronunciarme con las del PSOE. Mire, yo no le puedo aceptar, ni muchísimo menos, dos enmiendas que ha presentado el Partido Socialista y menos la que presenta en Vox. Termino, presidente, que sé que ustedes son de los que corta tajantemente. ¿Por qué? Porque, mire, yo es que el Partido Socialista aquí lo que viene es echar siempre balones fuera. No estamos hablando ahora ni de las revisiones de los convenios colectivos ni nada. Estamos hablando de que la Junta tiene que cumplir con los acuerdos que se han dado en esta Cámara. Y se han dicho que, y tiene la obligación de velar por los derechos de los trabajadores en las contratas adjudicatarias, tiene que hacerlo. Y si la presidenta Díaz se ha comprometido a introducir cláusulas sociales y medioambientales a las contratas adjudicatarias de la Junta de Andalucía, tiene que hacerlo. Por lo tanto, me va a permitir que yo me posicione. Bueno, termino. Hay alguna cuestión que plantea el Partido Socialista sobre la que el Partido Popular no va a estar de acuerdo. Con el resto y que quede muy claro, con el resto de la iniciativa de Podemos vamos a estar absolutamente de acuerdo, porque defender los derechos de los trabajadores no debería de ser una proposición no de ley, sino una práctica habitual de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. No obedece el tiempo, pero bueno.
Tiene la palabra la representante del Grupo Socialista en este punto, su señoría doña Sonia María Ruiz Navarro. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas sus señorías. Me sorprende, voy a empezar por el final, me sorprende en la intervención de la portavoz del Partido Popular, que dice que no estamos hablando de convenios colectivos y, sin embargo, en el primer párrafo de la exposición de motivos, una de las cosas que pone es de negociación colectiva. O sea que si no estamos hablando, no sé entonces de lo que estamos hablando. Pero, en fin, el Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, está de acuerdo con el fondo que plantea esta proposición de ley, que es, sin dudar, que la necesidad de que las personas trabajadoras en cualquier empresa, por supuesto, puedan llevar a cabo su actividad de una forma digna. En ese sentido, como ya saben ustedes, en octubre de 2016 la Junta aprueba el acuerdo para impulsar la inclusión de las cláusulas sociales en los contratos públicos de la Administración autonómica, y ese acuerdo ya se está poniendo en práctica, ya se está aplicando esa incorporación de cláusulas sociales. Ese es el fruto de uno de los compromisos que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, adquirió en su investidura y que, como en otras ocasiones, pues estamos viendo cómo los compromisos de nuestra presidenta pasan del papel para plasmarse en la realidad. Quiero destacar que esto es una medida pionera y que, como tal, tampoco podemos esperar que funcione al 100% sin ningún margen de un día a otro, porque como tantísimos otros procesos en la vida, pues es un proceso de implantación de nuevas medidas y requiere su tiempo. Pero señalar que esta iniciativa está en fase de desarrollo y que todo llegará, que solo hay que tener un poco de paciencia y que pediría yo también un poco de margen. Se ha creado también una comisión de seguimiento y control del acuerdo para la inclusión de las cláusulas sociales, una comisión que se va a dedicar precisamente a velar por el cumplimiento de este acuerdo, que está formada por representantes de la Consejería de Hacienda, por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y por representantes también de la Confederación de Empresarios de Andalucía. El Partido Socialista, no podemos negar, siempre se ha caracterizado por la preocupación en proteger los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, y es una línea en la que seguimos esforzándonos a diario. Y me gustaría recordar que como oposición a nivel nacional nosotros hemos conseguido la subida del salario mínimo interprofesional en un 8%, lo que supone una de las mayores alzas en los últimos tiempos, aunque haya todavía quien le parezca poco, pero en fin, nosotros estamos convencidos de que siempre es mejor poco, son casi 50 euros, no, perdón, un poco más de 50 euros al mes. Siempre mejor eso que no obtener ninguna subida. Nos hemos propuesto además conseguir la derogación de la reforma laboral, porque en definitiva también esta es una de las últimas causas de lo que se plantea en las plantillas del 061 y el 112. Una reforma laboral que ya podría haber estado abolida, también dicho sea de paso, si hubiésemos logrado con el apoyo de Podemos, que no tuvimos aquel gobierno progresista, pero que, en fin, no tendríamos que estar ahora en este debate. La reforma laboral obviamente ha afectado a todo lo que ustedes mencionan en su exposición de motivos, a la conciliación de la vida laboral con la profesional, por ejemplo, o a la negociación colectiva y a otros muchísimos aspectos en los que la reforma laboral pues, ha repercutido muy negativamente. Y mi compañero Daniel esta mañana precisamente ha hecho un buen repaso en su intervención de las consecuencias de esta reforma laboral, porque esto sin lugar a dudas ha sido un absoluto despropósito que ha dejado a los trabajadores y las trabajadoras en un papel con una vulnerabilidad bastante alarmante. Si me detengo a hablar de todo esto, a hacer esta reflexión sobre las consecuencias de la reforma laboral, es porque nosotros hemos presentado unas enmiendas que van en ese sentido. Una de las enmiendas la hemos retirado, como ya le he comunicado al portavoz de Podemos y al resto de portavoces, relacionada, y hemos presentado por eso la INVOCHE. Está relacionada con la negociación colectiva, porque consideramos que el hecho de debilitar y de vaciar de contenido esa negociación colectiva pues ha supuesto un ataque frontal a las plantillas, a los sindicatos y a todos los órganos de representación. Por eso pensamos que el Gobierno de la Nación tiene que derogar todos los preceptos legales que han machacado y han desmantelado la negociación colectiva.
En ese sentido va también un poco la enmienda en boche que presentamos, porque entendemos que desde las administraciones competentes pues se tienen que realizar ciertos ajustes a favor de una mayor justicia social y una menor desigualdad. Y termino ya simplemente decir que con esto queremos contribuir a completar esta proposición no de ley, ya que consideramos fundamental fortalecer el marco global en el que se encuadran los derechos laborales de cualquier persona, incluyendo, obviamente, a los afectados las plantillas del 112 y del 061. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra por el grupo proponente don Jesús. Antonio. Ahora ya. Es que hay más Jesús ahora. Ya. Perdón. Don Jesús, ya está. Don Jesús Rodríguez González. Lo que sí le ruego es que Vamos al lío de nos la... diga, a ver, nos han presentado varias enmiendas por parte del Grupo Ciudadano, el Partido Popular y el Partido Socialista. De acuerdo. Pues vamos a ver. Empezamos por las enmiendas del Partido Popular, porque la enmienda número 1, o sea, la enmienda al punto 1, desde mi punto de vista, amplía y mejora la nuestro redactado, y es más progresivo y se extiende a más trabajadores, a todos aquellos que trabajan de alguna u otra manera para la Administración Pública Andaluza. Entonces, bueno, pues nos parece que amplía y lo mejora. Entonces, la aceptamos. En este sentido, no aceptamos la enmienda de Ciudadanos, que nos parece que lo que hace es reducir el ámbito. Me parece que el redactado de la enmienda del Partido Popular es mejor. El punto 1 bis que propone el Partido Popular también lo aceptamos. Que, apoyar e impulsar el diálogo social y la negociación colectiva, pues nos parece que está bien. Y la enmienda al punto 2 que propone el Partido Popular, lo que le proponemos es una transacción, que después la pasamos a la mesa, porque dice tomar todas las medidas posibles para contribuir a acabar con la alta conflictividad laboral. Como esa frase en concreto nos puede llevar a una toma de posiciones filosóficas un poco diversas y lo que hay que llegar a un acuerdo, pues lo que hacemos es nos quitamos lo de la alta conflictividad laboral, que puede tener como muchas causas, y a veces cuando no hay alta conflictividad laboral tampoco significa que sea bueno, sino porque a lo mejor hay otros elementos que están por medio. Entonces, pues tomar todas las medidas posibles para contribuir a encauzar este conflicto. Y pues yo creo que puede ser de común acuerdo, no nos metemos en otros berenjenales. Seguimos con la enmienda al punto número 3. Pues el Partido Socialista nos plantea una enmienda. Entonces, lo que le planteamos es una transaccional también. Dice, una vez que se restablezcan por la Administración competente todos los derechos en materia de negociación colectiva, y a partir de ahí introduce los elementos de la enmienda de Podemos. Pero suprime la parte que nosotros damos de impulso al desarrollo de las cláusulas sociales. Es decir, que esta PNL sirviera para impulsar el curso que tiene que tener y hasta ejecutarse ya, ¿no? Entonces, hemos llegado al acuerdo de, pues que nos parece que se restablezca por la Administración competente todos los derechos en materia de negociación colectiva, estupendo, y que se mantenga el punto de Podemos, ¿no? Es decir, que, pues por eso mismo no aceptaríamos la enmienda de Ciudadanos, que además intenta suprimir la subrogación del personal, que para nosotros lo que hace es eliminar las garantías y la estabilidad de los trabajadores. Es decir, que los trabajadores sean subrogados cuando hay cambios en las empresas que licitan, nos parece que es lo que permite una cierta estabilidad, profesionalidad, mejora de servicio y garantía de los derechos, para que no vamos a negarlo. Es decir, que también es una cosa que a nosotros nos preocupa muchísimo. Y nos queda solamente, creo, una enmienda del Partido Socialista in voce, que nosotros pues aceptamos, que nos parece, efectivamente puede haber ahí una discusión sobre si compete o no compete, pero bueno, todo lo que sea mejorar la negociación colectiva, a nosotros nos parece estupendo. Mejorar los derechos colectivos, pues bien, y pues la aceptamos, podría ser un nuevo punto. Pues ya está. Para ir aclarando el tema, ¿no? No se acepta
la enmienda de Ciudadanos. Don Jesús, escúcheme, por favor, a ver si yo me he confundido, ¿verdad? ¿No se aceptan las enmiendas de Ciudadanos? Vale. Se acepta la del Partido Popular, la enmienda de modificación del punto 1, ¿cierto? Completa. Se acepta la enmienda de adición de un punto nuevo, ¿no? 1 bis. Y después sería una transaccional a la propuesta también del Grupo Popular al punto 2, ¿cierto? Que nos la tiene que traer aquí a la mesa para que la veamos. Y por parte de las propuestas del Partido Socialista se acepta, ¿no?, la modificación al apartado 3, ¿no?, con una transaccional, ¿cierto? Y también se acepta, ¿no?, ¿no?, unido, ¿cierto? Muy bien. De acuerdo, eso ya nos facilita un poco la labor.